Gloria al Señor, Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Dios y Padre eterno esté siempre sobre ti y toda tu casa. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante y muy importante para los creyentes, para nosotros el cuerpo de Cristo. Y quiero hablarte sobre cómo ser lleno del Espíritu Santo. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Obviamente, nosotros cuando aceptamos a Dios y nos involucramos en los asuntos de nuestro Padre, queremos recibir lo que es el Espíritu Santo o queremos estar llenos de lo que es el Espíritu Santo. Y hoy te voy a decir 2 o 3 claves para que puedas ser lleno del Espíritu Santo o para que puedas, aun si no lo has recibido, el Espíritu Santo sobre tu vida. Y la cita principal, la cual quiero hablarte, se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y allí dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Aquí la Biblia nos habla y nos dice claramente que es mejor ser lleno del Espíritu Santo antes que estar ebrio o ser embriagado, porque cuando una persona está ebria, allí siempre va a haber contienda, siempre va a haber disolución y siempre va a haber una problemática. Pero nos dice que mejor seamos llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Efesios nos manda a primero tener lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Lo primero es que para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que tener una sed de ser lleno del Espíritu o sed de anhelar lo que es la presencia del Espíritu Santo. Nadie que no anhele el Espíritu Santo nunca va a poder recibirlo. Si tú tienes esa sed, si tú anhelas esa llenura del Espíritu Santo, es el paso principal para estar cerca de recibir lo que es la llenura del Espíritu Santo. Así que empieza a anhelar el Espíritu Santo, empieza a creer en que vas a recibir el Espíritu Santo, porque es fundamental y es principal para poder ser lleno del Espíritu Santo. Luego que tú tienes esta sed o anhelas ser lleno del Espíritu Santo, lo siguiente que debe tener en cuenta es que hay que preparar la vasija. Hay que preparar el vaso donde el Espíritu Santo de Dios va a posar, porque sabemos bien que el Espíritu Santo de Dios no mora en templo sucio. El Espíritu Santo de Dios solamente mora donde hay un templo limpio o agradable a lo que es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no va a morar en una persona que esté viviendo una vida constante en pecado. El Espíritu Santo de Dios no va a morar en una persona que esté metido en contienda, en pleito o en varias cosas que en vez de acercarte a Dios, te está alejando de Dios. Por eso lo primordial que tú tienes que tener pendiente es que tienes que preparar la vasija. ¿Y cómo preparo la vasija? La vasija soy yo. La vasija es la persona que está anhelando el Espíritu Santo. Y para poder preparar esa vasija de acorde a lo que Dios quiere para que su Espíritu Santo more allí, es primeramente dejar de practicar el pecado. Es apartarte del pecado, de las cosas que no agradan a Dios y empezar a practicar la justicia y la voluntad de Dios. Cuando tú empiezas a involucrarte en las cosas de Dios, obviamente te estás apartando del pecado. Cuando tú empiezas a acercarte a Dios, obviamente tú estás dejando de involucrarte en las cosas del mundo para involucrarte en las cosas espirituales, que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo preparo mi vasija? Para tú empezar a preparar tu vasija, que eres tú, porque el Espíritu Santo va a morar en un templo. Y ese templo no son las 4 paredes. Ese templo no es la congregación, no es la iglesia, son cada uno de los miembros.
Ese es el verdadero templo donde el Espíritu Santo ha de morar en tu corazón. Y tú tienes que empezar a preparar ese corazón. Y el principal paso para tú preparar el corazón es por medio de la oración. Así como lo escucha. Aunque tú tengas la sed y tengas el anhelo de recibir el Espíritu Santo y no está orando, obviamente va a ser imposible que tú recibas la llenura del Espíritu Santo o sea lleno del Espíritu Santo, porque la oración es la única forma o la única manera en la cual tú puedes acercarte a Dios. La oración es la única vía por la cual tú puedes tener una charla íntima con Dios entre tú y Dios. Y si tú no estás orando, obviamente no vas a recibir nunca el Espíritu Santo. Si tú eres de esas personas que tienes poco tiempo para orar porque estás en el trabajo, la escuela y la universidad y no tienes tiempo, tienes que empezar a desarrollar un hábito de oración para que se pueda materializar el anhelo de recibir el Espíritu Santo. Tienes que dedicarle tiempo a Dios en oración. Si no oras, no vas nunca a recibir el Espíritu Santo, porque en la oración hay una clave. Cuando tú estás orando, tú estás hablando con el mismo Dios. Tú no estás solamente repitiendo palabras en vano, sino que cuando tú vienes al templo y te postras de rodillas ante Dios, tú estás hablando con el Padre. Cuando tú te trancas en tu habitación, en tu casa, en el secreto, tú estás hablando con el Padre y esto está haciendo que tú tengas una relación o una intimidad muy estrecha con Dios, y esto va a hacer que el Espíritu Santo de Dios quiera morar en ti, porque tú estás dejando de vivir una vida común y estás involucrándote en las cosas espirituales, que son las cosas que Dios quiere, donde tú estés pasando más tiempo en el mundo espiritual. Y de la única forma es orando. La única forma que tú puedes acercarte a Dios y romper las ataduras, los yugos y desatar esa bendición tan linda y tan poderosa que es el Espíritu Santo, es por medio de la oración. Así que ora. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba constantemente. Jesús, el Hijo de Dios, siempre se estaba apartando y estaba subiendo al monte para dedicar tiempo a su Padre en oración, para que el Espíritu de su mismo Padre esté siempre sobre él y no lo deje solo. La oración es fundamental, la oración es la clave de todo. La oración es la clave de romper las ataduras. La oración es la clave de que si hay un demonito por ahí impidiendo que la bendición llegue a tu vida, por medio de la oración es que ese demonio se va a ir. Por medio de esa oración es que se va a romper cadena y se van a caer los muros que están impidiendo que seas lleno del Espíritu Santo. Luego que empiezas a orar, hay otra clave, que es leer la palabra de Dios. La lectura, esto tiene que ir sincronizado, oración y lectura. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Porque allí, en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Por medio de esa palabra, la Biblia, es que Dios se comunica con el pueblo. Y si tú no estás leyendo la Biblia, obviamente tú no vas a adiestrarte a escuchar la voz de Dios. Y de la única forma que tú puedes empezar a practicar, a escuchar la voz, la palabra de Dios, es por medio de la lectura de la Biblia. La Biblia lo que va a hacer es que va a moldear un carácter en ti y va a forjar una fe muy fuerte, la cual va a afianzar más tu creencia en lo que es Dios. La Biblia va a hacer que tu fe sea más firme, porque por medio de ella es que tú vas a recibir la palabra y vas a recibir quizás el aliento que tú estás deseando tener para que las cosas que tú quieres puedan materializarse. Por medio de la Biblia es que se alcanza la fe, por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oímos la palabra de Dios? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Pues leyendo la Biblia. Oración y lectura son 2 pasos muy fundamentales para que se desate o para que tú empieces a vivir o a estar en lo que es una atmósfera favorable para el mundo espiritual y puedas allí empezar a experimentar cosas grandes. Primeramente, dedico tiempo a Dios en la oración. Luego que estoy orando, también tengo que sacar tiempo para leer la Biblia, para que mi fe sea cada vez más grande y cada vez sea más firme por medio de la lectura.
Así que un cristiano que no ora nunca va a ser lleno del Espíritu. Un cristiano que no lee la palabra nunca va a ser lleno del Espíritu, porque estas dos son sincronizadas, oración y lectura. Y otra cosa fundamental es que, la última y tercera, es que el cristiano tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios o en la casa de Dios o apartarse para Dios. Leo. Hay personas que leen por leer la Biblia. Hay personas que se ponen de rodillas 5 o 10 minutos, pero no lo hacen como con esa entrega, no lo hacen como con esa pasión, solamente lo hacen porque quieren orar. Y eso tiene que acabarse de ser una rutina, más que una rutina. Esto tiene que ser un compromiso entre tú y Dios, que es el leer. Y ya cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a orar, que tú estás dedicando, apartando ese tiempo, tú tienes que ahí, en ese apartado, pasar tiempo. Si oraste y te cansaste y leíste la palabra, ahora tírate en el piso o quédate de rodillas, atento a escuchar la palabra, la voz de Dios. Tienes que pasar tiempo. Si no le dedicas tiempo a Dios, si no sacas tiempo de las 24 horas que hay en el día, obviamente nunca vas a recibir el Espíritu. Tienes que sacar tiempo. Si dedicas 8 horas o 12 horas de trabajo y 4 en la escuela, trata de sacar por lo menos 1 hora al día para que puedas tener una relación con el Padre y el Espíritu Santo de Dios empiece a morar en tu vida. Y te recomiendo que cuando empieces a anhelar y a tener esa sed de estar involucrado en la casa de Dios, de estar involucrado en la presencia, porque tú sientes que no puedes vivir sin estar dentro de la presencia de Dios, te recomiendo que el Espíritu Santo siempre va a estar dentro de ti. El Espíritu Santo siempre va a estar morando en tu corazón, pero es pasando tiempo en la presencia de Dios donde se conquista el Espíritu, es orando donde se rompen las cadenas, es leyendo la palabra donde se afianza la fe. Así que empieza a orar, así que empieza a leer la palabra y a pasar tiempo en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nunca se aparte sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si este video te ha gustado, dale like, comparte con otra persona para que también pueda llegar esta bendición a la vida de otro y empiecen a hacer la voluntad del Padre y a orar y a leer su palabra, porque en ella encontramos la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.